Voy a decir algo que probablemente muchos aficionados no van a compartir. Creo que la nueva era del Barcelona sí podría haber empezado, pero no empezó por un título, no empezó por una victoria y tampoco empezó por un solo jugador. Empezó cuando un entrenador encontró una idea y varios jugadores empezaron a convertirse en las piezas perfectas para esa idea. Y cuando veas todo lo que puedo yo a dar a entender o decir, quizás tenga razón o tal vez no. ¿Qué tal? Hola gente, bienvenido a Futseta Hood. Pues hoy vamos a responder una pregunta enorme. ¿La nueva era del Barcelona ya comenzó o estamos viendo simplemente un gran momento? Porque antes de hablar de Lamine, antes de hablar de Pedri, antes de hablar de Cubarsí, tenemos que hablar de una persona. Porque tengo una pregunta, ¿y si la nueva era del Barcelona no empezó con un jugador y sí empezó con un entrenador? Pues claro muchachos, Hansi Flick. Porque muchas veces nos fijamos solamente en quiénes marcan los goles, quién da asistencia, quién sale en las portadas, pero las grandes etapas de los equipos normalmente empiezan desde el banquillo. Y aquí parece un dato muy fuerte. Barcelona acaba de renovar a Hansi Flick hasta el 2028, por lo cual expande su contrato hasta 2 temporadas. Pero renovar un entrenador no es solamente firmar su contrato, es decir, algo mucho más grande. Es decir, creemos en ti, creemos en este proyecto. Y cuando miras lo que pasó desde que llegó, empiezas a entender el porqué. Ya suma 5 títulos desde su llegada y Barcelona volvió a dominar a nivel nacional. Pero eso sí, algo que me parece incluso más importante para los hinchas del Barcelona que los trofeos es lo que han conseguido actualmente, es la identidad. Porque ahora ves al Barcelona a reconocer cosas, o en este caso a identificar su forma de jugar. Y este equipo presiona ahora arriba, tiene más intensidad, recupera más el balón y algo que puede cambiar el futuro del club por más filosofías que tengan anteriormente, porque ahora con la confianza que Flick le dio a los jóvenes como Lamine, Cubarsí, Fermín, Gavi y muchos más, es totalmente diferente porque les ha confiado su confianza a ellos para que demuestren su talento. Y otro muy distinto es darle la responsabilidad en partidos totalmente importantes, y Flick lo está haciendo. Y aquí llega una pregunta importante: ¿estamos viendo una buena temporada? ¿O estamos viendo el nacimiento de algo mucho más grande? Pues Flick es ahora el responsable de esta estabilidad en lo cual el Barcelona para mí está logrando a futuro. Y creo que Flick al llegar ha construido, ha dado esa identidad totalmente que el Barcelona había perdido. Ahora, si vamos con el nombre que probablemente viene a la cabeza de muchos, es Lamine Yamal. Te guste o no sobre las polémicas que él genera en las redes, bueno, no tiene nada que ver porque al final en la cancha es donde se demuestra. Porque casi todas las grandes etapas de un club tienen un jugador que cambia algo, no solamente dentro del campo, también cambia la ilusión de la gente. Y cuando ves a Lamine, da esa sensación de que puede pasar algo especial, porque lo que sorprende no es solamente la técnica, lo que sorprende totalmente ahora en general es su personalidad. Muchos jugadores necesitan años para jugar sin miedo, en lo cual ellos sin experiencia ya lo demuestran y otros necesitan tiempo y adaptación. Pero en este caso, él parece jugar como si llevara mucho tiempo en el fútbol de la élite europea, y eso hace que muchos aficionados se pregunten: ¿estamos viendo a una promesa? ¿Estamos viendo a la futura estrella? ¿O estamos viendo a alguien que puede liderar a Barcelona durante muchos años, en lo cual Lamine Yamal se ha convertido en sí, podríamos decirlo, en una cara importante para el fútbol europeo? Pero como todo en una nueva época, en una nueva era para un club, totalmente no se construye con solamente magia. También se necesita esa parte de unión que une la parte de ataque y defensa. En eso podríamos decir que es el medio campo, en la cual se necesita un orden y un equilibrio. Y aquí aparece alguien para mí que es más importante que Lamine, o es totalmente fundamental hasta este momento, que es Pedri. ¿Por qué? Porque hay jugadores que brillan por estadísticas y otros que hacen todo el equipo que juegue mejor, y Pedri parece estar en ese grupo, o para mí o para ustedes sería en ese grupo, pero no. También podríamos decir que es parte fundamental, porque cuando está en el campo el ritmo cambia, el Barcelona presiona, juega mejor, la estructura táctica en ataque y defensa juegan y el balón circula
totalmente al toque del fútbol o un ritmo de fútbol totalmente que se podría decir fútbol total, y muchas veces esos jugadores son los más difíciles de reemplazar porque necesita sí o sí un cambio, porque quizás no siempre aparecen en los titulares, pero cuando faltan, ahí sí tú mismo lo notas, y todos sabemos como hinchas del Barcelona podríamos verlo o no. Pero entonces también una estructura táctica para un club para comenzar esta nueva era o formarse desde los cimientos de esta era en la cual el Flick podría conseguir, también estamos hablando en la parte de atrás, la parte defensiva, la parte que te da esa seguridad en la cual podríamos o ya tiene el Barcelona ahora en estos momentos con esta edad de los jóvenes de la Masía. Pero aquí aparece otro nombre que mucha gente menciona menos y para mí podría ser uno de los más importantes en el futuro o futuro capitán, porque cuando hablamos de una nueva era muchas veces pensamos en delanteros, pensamos en goles, pensamos en jugadores ofensivos, pero los grandes equipos también necesitan algo más, necesitan esa seguridad, necesitan ese quien los proteja en los momentos claves, en las partes defensivas o en ese caso esa seguridad para que el equipo pueda afrontar los momentos más difíciles y ser campeones en cualquier torneo. Y Cubarsí creo que tiene ese algo que sorprende a mucha gente y la tranquilidad con la que juega, porque al final no parece un jugador que esté empezando, parece un jugador, un veterano en la cual ya lleva varios años en la élite. Podríamos decir que en algún futuro puede llegar a ser el capitán del FC Barcelona. Y encontrar defensas a tan joven, con esa madurez, con esa calma, con esa seriedad, no es normal en grandes clubes de Europa. Por eso muchas veces las defensas o los defensores necesitan mucho más tiempo de lo cual a madurar, pero en este caso como Pau Cubarsí es de la Masía, ha sido formado en el FC Barcelona, Hansi Flick tomó esa iniciativa en la cual lo confió y Cubarsí comenzó a dar esa notoriedad en la cual sí podrían llegar a confiar en él y por lo cual aún sigue creciendo. Aunque cometa no errores en algunos partidos, sigue siendo parte de la columna vertebral del FC Barcelona. Ahora, creo que el Barcelona ya puso el primer pie en su nueva carrera o en su nueva era, porque veo algo que no vi hace mucho tiempo, que un entrenador con una idea tan clara, con la iniciativa, con la confianza de los jugadores, con la confianza de seguir creciendo, dando esa identidad o ese prospecto que podía llegar clara, es que totalmente lo han conseguido. Desde la llegada de Flick podríamos decir que ahora el Barcelona podría estar entrando o iniciando una nueva era. Pero todavía no voy a decir que estamos viendo el comienzo de una era dominante, porque en realidad está formándose, se está regando poco a poco esa semilla o está fluctuando en las cuales los procesos se están llevando totalmente como debería ser y los frutos más adelante se verán con títulos, se verán con victorias, celebraciones, va a ser durante años totalmente positivo y para los hinchas como nosotros, amantes de fútbol y de FC Barcelona, será totalmente increíble. Yo quiero saber si para ti la nueva era ya comenzó o todavía no.